Bueno, el tema que vamos a analizar el día de hoy, aunque ustedes ya tenían allí como tal un adelanto en donde pues habían buscado un artículo para poder realizar este primer trabajo referente a esta temática de investigación. Aquí ya estamos como tal viendo, vamos a ver el tema que tiene que ver con la asignatura, digamos que la primera parte que siempre les doy de las normas APA y de las citas y las referencias, pues como ya lo leyeron, es algo que ustedes debían de saber, pero como yo sé que ustedes no tienen como tal conocimiento porque no se los han enseñado ni aquí ni en el colegio, entonces por eso siempre les doy como esa temática, además de que lo vamos a utilizar pues en estos trabajos que van a realizar y en el proyecto de curso que van a ir presentando a medida que va avanzando el semestre. En algunas entregas son 2 entregas y la entrega final. Entonces, vamos a dividir la temática de la clase en dos. Uno, artículo científico que vamos a trabajar desde la introducción, bueno, el resumen, hasta la parte final, y también conjuntamente el proyecto de curso, que es algo mucho más amplio, pero también vamos a estarlo trabajando de manera paralela, y todo lo que tiene que ver con la clase y la temática va a ir pues enfocada a saber redactar y buscar la información pertinente para cada una de las partes de la estructura, tanto de un artículo científico como de un proyecto de curso. Para empezar, vamos a hablar de las fases de investigación. Entonces aquí en estas fases de investigación, digamos que de manera resumida son 5 fases. El día de hoy vamos a ver la primera fase, que se trata de observar, y la segunda, que es la definición del problema. A medida de que vamos avanzando en el semestre, entonces vamos a ver una clase referente a esta temática, otra referente a esta, y otra pues referente a esta parte que es la recolección y el análisis como tal de la información. Ya les mencioné, el día de hoy nos vamos a centrar en la parte de observación, que es el punto de partida de la investigación, de cualquier tipo de investigación, sea en campo o sea de revisión de literatura, de información pues que está ahí en internet, en esos buscadores o bases de datos académicas, y la parte de la definición del problema. Para eso, y partir de la observación, vamos a hacer como tal unos ejercicios para ver ustedes qué tan observadores son, porque es el punto de partida, como se ven allí, se ven ese gráfico, de esas fases de investigación. Yo recuerdo que algunos, el primer día de la clase, cuando realizaron esa parte del acróstico, indicaban que eran muy observadores, entonces vamos a ver si es verdad eso que se menciona allí. Entonces, la idea es que les voy a mostrar una imagen, la voy a dejar por cierto tiempo y ustedes me van a identificar cuántos animales hay en esa imagen, ¿listo? Entonces, a medida que vamos avanzando, les voy a explicar ciertas cosas y vamos a ver ciertos detalles por medio de imágenes referente a esa parte de la observación. Entonces, ahí les voy a poner la imagen, la idea es que ustedes, pues, cuenten los animales y luego me van a mencionar cuáles animales vieron allí. Y al final, pues, les mostraré la imagen con la cantidad de animales que se pueden observar. Entonces allí ya está la imagen, lo voy a dejar un momentico, muy corto, para que ustedes empiecen allí como tal a contar cuántos animales hay, luego lo voy a quitar y luego les voy a preguntar cuántos lograron identificar. ¿Listo? Entonces ya, ese fue el momento ahí corto. Pregunta, ¿cuántos animales identificaron? Todavía no me vayan a mencionar cuáles fueron, pero sí cuántos lograron identificar. 8, profe. 10. 11, profe. 8, 9, 11, por ahí me dijeron. Sí, 10, yo vi 11. profe. 10, 11, 11. 11, 12. 12. Bueno, entonces miren 13. por ahí. 13, bueno, miren que el número difiere y ese número difiere porque algunas personas somos mucho más observadoras y entramos más en detalle que las otras. Y digamos que para la parte de la investigación eso es fundamental, entrar en esos pequeños detalles, porque esos pequeños detalles son los que van a hacer la diferencia al momento de yo solucionar un problema, digamos en el caso de ustedes en una empresa,
de solucionar un problema en esa empresa. Y son cosas muy pequeñas. Miren que aquí unos me dijeron 8 animales, pero otros me dijeron que lograron identificar 13 animales. Hay una gran diferencia en esa parte. Y a unos pues se nos da más fácil la parte de la observación, a otros no tanto. Digamos que a otros les va mejor haciendo otro tipo de análisis. 10, bueno, otro tipo de análisis. Digamos que depende de cómo tenemos nuestro cerebro desarrollado para ciertas cosas, algunos diferentes habilidades que en el momento están desarrolladas, no quieran decir que los demás no pueden ser observadores y llegar al punto de los compañeros que identificaron 13 animales, porque sí lo pueden lograr, pero se da a través de los ejercicios de observación. Entonces, por ahí me mencionaban que habían visto como 13 animales. Por aquí, pues pongo algunos. El elefante, que es el más grande, digamos que es el que, si lo veo y no soy tan detallista a simple vista, pues lo voy a identificar de una. El burro también, porque está allí, se ve grande. Está el perro, pero pues por acá me dicen que hay un gato, por acá hay un ratón, por acá hay una tortuga, por acá hay un cocodrilo, la cola La del serpiente. delfín, la serpiente por acá hay El un mosquito. Mosco. por acá hay pez. Entonces miren que hay pues muchos animales, aquí están todos. Digamos que hay dos que yo digo como que los observo y aún no entiendo, según pues este ejercicio, porque pues los tomé de internet. No entiendo muy bien algunas partes, por ejemplo, la cabeza de un ave. Esto nunca lo he visto yo, esta punta de aquí como una cabeza de un ave. Yo no lo he encontrado como tal esa forma, pero según allí está. Y por acá, El camarón. el camarón en El la parte, camarón. Yo que tampoco ahí lo tiene veo con como, cara de camarón. Eso no tiene cara de camarón. como medio allí, pero pues no es muy claro. No, no es Yo muy quisiera claro. ver ahí metido. Digamos que aquí hay Esa estos dos. cabeza del ave igual. Eso no tiene cabeza de ave por Sí, ningún o lado. sea, yo siempre estaba ahí como tratando de buscar la forma, y cuando les he preguntado a los estudiantes, o sea, me dicen que no. Entonces están viendo lo mismo que Profe, yo soy donde dice, Esto es disculpe, defecto de la imagen, profe. Yo creo que es donde algo dice, psicológico. Donde uno le profe, dice donde que ya dice está loco. cabeza de ave, yo mire, soy como la aleta del delfín, como el pescado así, cuando Sí, pues no yo me también fijé en llego eso. a como la cola, como la aleta del delfín, pero yo nunca eso pues, lo identificaba. Y del camarón también tampoco, como que no. Los demás sí, y digamos que ahí Parece ya una ustedes garza. parece una garza. Bueno, ustedes ahí ya me mencionaron como tal todos los animales. Entonces miren que en la parte de la observación, pues tendremos unos más desarrollados en ese sentido, y tal vez otros estarán allí en el proceso de, como los compañeros que mencionaron, pues 8 animales que habían logrado identificar, y los que dijeron o mencionaron que pues en total habían visto como 13. No sé cuántos hay, 3, 6, 9, 10, 11, Sí, hay 12. 13, profe. Sí, profe. Sí, pero entonces yo no sé cuáles fueron los otros dos, porque yo, ese camarón y la cabeza del ave, no. Alguien me dijo, yo vi 13. Que nos Entonces, explique porque yo no lo Profe, veo. No, por ejemplo, el cocodrilo tampoco no debe ahí. No, el cocodrilo sí, sí se ve, míralo, el colmo. Eso es la míralo, Ahí aquí cola. está, está. la boca. Está allí, Eso es ajá, puro el la hocico col del de cocodrilo. 5000. Está el hocico del cocodrilo. No te escuché bien. Alcanzaste es que no sé, alguien me dijo, yo vi 13, pero entonces en total sí hay 13 animales, pero no sé si él sí vio la cabeza y si vio el camarón. Esto pensó como que tiene en la rodilla una Profe, garrapata. pero el mosquito es un insecto. Aquí está el mosquito y el pez. Antes Pero nos estos dijeron dos que lo sí. que tiene esa peca del elefante era una garrapata. Le faltó decir eso un poquito. Este de aquí. Ese es el Le que veo están más contando. pinta eso de garrapata que lo que es el camarón y la cabeza del ave. Eso sí se lo aseguro. Sí, se parece más a una garrapata. Y mira que bueno, yo no lo había visto de esa manera, incluso el día de hoy, en el ejemplo que traigo para explicarles lo de la introducción del artículo científico, tiene que ver con las garrapatas. Digamos que hay un tema allí con animales y garrapatas para explicarles, y mira que no había identificado Y en esto. las patas traseras, mire, parece un pingüino, pero pues a dieta, ¿no? Un pingüino a dieta. Bueno, yo no sé,
Ya ahí están como mirando a muchos animales, pero no. El pingüino sí no lo logro identificar, digamos que esto Esto la sí se garrapata colonial. volvió como la prueba psicológica de la mancha, profe. Le pegan un pedazo de mancha en papel y le dicen, señor, mire, aquí usted qué ve. No, yo veo una mancha, no, usted está mal, va para psiquiatra. Sí, tal cual, es como ejercicios de psicología. Y se hacen normalmente porque tienen que ver mucho con nuestro cerebro y la agilidad mental que tenemos pues allí para identificar ciertas cosas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 2. Entonces, les voy a poner la imagen, se las dejo un momento y luego discutimos sobre lo que ustedes ven allí en esa imagen y pues me van a mencionar el porqué de lo que están viendo. ¿Cuál de estas dos señoras es la mamá del niño? Entonces allí, observen, no me vayan a decir todavía por qué. Primero observen y ya luego me van a decir cuando les pregunte cuál podría ser la mamá del niño y por qué. ¿Listo? Entonces allí observen primero y ya luego pues me van a argumentar por qué creen que la mamá del niño es tal. Yo creo que ¿Listo? Bueno, ya. Ahí, Profe, pero usted sí Miguel, sabe cuál es la mamá del niño. sí. Sí, yo sé. La verde. Bueno, ahí Luis Miguel levantó la mano. Entonces vamos primero con Luis Miguel. No sé si otro quiera después de Luis Miguel ahí mencionar cuál. Bueno, Carlos, Johan. Yo Bueno, le digo. y Eduardo. Listo. A mí Entonces, la mamá dime, del niño es la que tiene la blusa roja. Y la la de blusa blusa roja verde es la mamá del niño. es la abuelita. Bueno, porque dices que la mamá es la de blusa roja. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque el niño tiene una camisetica de rayas, profe. Normalmente las mamás les gusta escogerle la ropa a los niños de la misma forma que a ellas les gusta. Y entonces Bueno, yo por eso me voy por ese lado. listo, por ese lado. Vamos a ver quién está allí de segundo para que me diga. Carlos. Carlos Pienso Montero. que es la señora de verde por el ¿Por qué? gesto del pie. Parece que se fuera a sacar la chancla a darle. Darle duro. Bueno, por el gesto del pie. ¿Algo más que veas en ella para decir, esta es la Está mamá del niño? Profe, Espero yo digo primero. que la de verde es la abuela La de y verde, la, y la otra es la mamá, porque pues en sí siempre la abuela es como la que mantiene más pendiente de los sobrinitos, de los nietos, perdón. de los nietos. Bueno, Profe, Eduardo, espere que vamos en orden. Eduardo, dime tú quién es la mamá ahí para mí de- es la señora de verde, ¿por qué? porque la mamá siempre están como pendientes de los hijos que están haciendo, de que no se vayan a lastimar de pronto con lo que estén cogiendo o algo así. Entonces ella tiene un gesto como de que está pendiente de él por si hace algo malo, como para evitarlo. Listo, Cristian, Fernando. El color del pelo, profe. Yo digo que pues la mamá viene siendo como la de verde. ¿Por qué? Profe. Pues como tal, como dice el compañero, está como pendiente de lo que está haciendo el muy pelado y todo. Y a veces la mamá tiene una visita y si no es travieso, pues se mantiene pendiente, que ya me entiende. Bueno, porque está pendiente. Gil, Yo digo vamos que a- la... Oh, qué pena. espérate que vamos allí como en orden de levantadita de manos. Sigue Gilmar, luego Luis, Enciso, luego Steven y luego tú. Profe, a mí Gilmar, no me deja levantar la mano. Profe, entonces yo diría que tú antes, espérate. Dime, Gilmar, la madre sería la señora de verde. ¿por qué? ¿Por qué razones? Uno, el gesto que tiene la señora mirando al niño. Dos, el cabello que tiene el niño con la señora. Y tres, mire en las orejas, se le ve como una forma muy diferente. O sea, la tienen iguales, casi iguales las orejas. Tanto el niño como la señora de verde. Listo. Luis Enciso, ¿cuál es la mamá? La Luego de sigue. verde, la de verde, por lo que el compañero acaba de decir, las orejas son exactamente iguales en la señora y el niño, tienen un corte horizontal y la otra tiene es como una X. Y el color del cabello es igual de la señora de verde que el del muchacho que está en el piso. Y ella tiene como una inclinación diferente, como más hacia el chico. Sí, bueno. Sandra, Ronald, bueno, Sandra, Duan, que no le dejan levantar la mano, y Ronald. Y ahí terminamos. Yo digo igual, profe, que es la de verde, pero también es por los ojos. Los ojos de la señora de verde son parecidos a los del niño, son bien redonditos y pequeños. Y
la nariz también. La nariz de la señora de rojo es más puntuda. En cambio, la de señora de verde con la del niño es como un poquito ovalada. Listo. Duan, Ronald. Igualmente, profe, pienso que la de verde. Yo lo distingo es por los zapatos, porque pues, tú sabes, con una mamá luchona y anda con tacones y está regañando el pleito. Ay, no, para acá. Para mí la de verde. La de verde. Ay, profe, ya encontré la última. Pues yo lo pude ver, pues ya todo lo que los compañeros vieron, yo ya lo vi, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que el niño está descalzo, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que está en la casa. ¿Y cuál de las señoras tiene los zapatos más cómodos? La de verde, ¿no es cierto? La otra tiene tacones. Entonces, por lo tanto, quiere decir que la otra es la que está haciendo visita. Analizó hasta eso del niño. Bueno, es la primera vez que analizan como tal lo de los pies del niño y esa parte. Bueno, no sé si alguien más quiera ahí mencionar algo, creo que ya todos hablaron. Dando allí las razones. Sí, la mamá del niño es la de verde. Se Por corta, todo lo que se ustedes... corta el audio. ¿A los demás se les entrecorta mi audio? ¿O es solo al compañero? No, profe. No, profe, normal. Acá escucha bien. Ah, bueno, listo. Entonces allí ya es el problema del compañero. Sí, es la de verde. Por todo lo que ustedes mencionaron, que la oreja, que la posición, que el color como tal del cabello, digamos que ella está ahí como alerta a ese niño. Lo que decía Iván al final, sí, el niño está como descalzo, entonces la señora que está en la casa y la mamá pues está más cómoda y la otra señora que está como más allí o mejor vestida, con tacones, pues es la que está en la visita, ella cruzada, está muy relajada. En cambio la otra pues sí está más alerta a estar pendiente de ese niño, ¿listo? Para el siguiente ejercicio necesito una persona que me quiera ayudar con él. No sé quién es el voluntario. Yo. Profe. ¿Quién dijo yo? Duan. Duan. Bueno, Duan. Entonces, la idea es que... Profe, te iba a preguntar una cosita antes de seguir, profe. ¿Tú llamaste el listado o dejaste algún listado? Puse el link en el chat. Déjame, yo vuelvo otra vez y lo envío porque de pronto no te aparece allí, ya lo vuelvo. No, no me apareció, profe. Listo, ahí ya. Profe, que Danilo. A ver, espérense que alguien me dijo yo, pero no alcanza a ver quién es yo. No sé si Danilo lo dijo o lo están ahí lanzando para que me ayuden. Pues fui yo, profe, pero pues no, pues Danilo. si le quiere dar la oportunidad a otro, désela, profe. Profe, Bueno, yo como me Duan, sacó, dice la Duan, profe. como la clase me sacó, no sé qué estaba diciendo. Ah, bueno, Que no. sacó 0. Que para el próximo ejercicio necesito... No activa mi micrófono. Bueno, entonces Danilo me dice que él no fue, que él no es, entonces que le demos la oportunidad a Duan. Listo, Duan, entonces me vas a ayudar en el otro ejercicio. Tenemos aquí, ejercicio número 3. Te voy a poner ahí una imagen y la idea es que tú, en esa imagen que ya estás viendo allí, me digas el color que estás viendo en cada una de esas palabras. De manera muy rápida, entonces dale, mencióname qué color estás viendo en esas palabras. Duan. Verde. Duan. Espérate, ya, pero rápido, no te las estés memorizando porque si no, no tiene sentido el ejercicio. Rápido. Profe, Duan se fue. Yo soy el que estoy respondiendo. Verde, amarillo, rojo, negro. Luis Miguel, ajá, pero rápido. Verde, amarillo, rojo, negro. Verde, amarillo, verde, pero hacia acá. amarillo, rojo, negro. De manera vertical. Verde, azul, rojo, azul. No, qué vertical. Rojo. ¿Ah? Así. Ay, profe, yo estaba, hable. No tenía el No audio vertical, sino horizontal, así. No vertical. ¿Lo digo o no lo digo, profe? Y no tenía el audio activado, qué pena. Profe, déjeme la hacer, vea. En el amarillo verde, en el azul rojo, en el naranja
Azul en el negro, amarillo en el Solo rojo. colores, Tiene que solo decir el colores. color, Lo el color. profe. O rojo en el amarillo, Solo los colores, escuche, solo los Profe, pero es que colores. con ese Kai Kai Ah, bueno, solo ¿quién va los a colores. escuchar lo que están diciendo? Entonces, Se ve un revueltivo ahí, vale. pero, profe, ¿cómo así? ¿Solamente digo el color o ¿Qué del estás color que viendo? están? El color que estás viendo. Bueno, verde, azul. ¡Ah! Ay. Verde, rojo, azul, No, ya amarillo, perdió, rojo, ya negro, perdió. rojo. Sí, ya Ya perdí. perdió. Otro. A mí no me dan Profe, voy a intentarlo. Bueno, Ronald y luego sigue Luis. Dale. Ya le damos. Ya. Verde, amarillo, rojo, negro, verde, pero azul, así. vertical, ¿no? No. Horizontal. Horizontal. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, Ya. verde, morado, eso. Este Ya. no. Listo. Usted me dice cuando comience. Ronald, dale. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, Rápido. azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Bueno, allí hizo pausas, entonces, digamos que, porque lo hizo así despacio, lo pudo realizar. Ya los demás yo creo que se lo aprendieron. Luis lo quería decir, pero pues no sé, igual yo creo que ya vieron tanto la imagen que se lo aprendieron. Pero, digamos que, en ocasiones, cuando pasa lo que hay en esta imagen, en donde la palabra, lo que se dice en esa palabra, tiene similitud, es igual a lo que yo estoy viendo, entonces me va a costar un poquito más, como tal, nombrar lo que estoy viendo y voy a leer lo que dice. Entonces, digamos que allí en el caso del compañero Ronald, pues lo dijo, pero tomándose el tiempo. En el caso de Duan, pues en la segunda se equivocó porque leyó lo que decía y no mencionó el color. Entonces, digamos que a algunos nos pasa eso, pero los que tienen la habilidad de poder realizar este ejercicio completo es porque utilizan los dos hemisferios del cerebro y pueden realizar este tipo de actividades sin ninguna complicación. Algunos lo hacen demasiado fácil, leyéndolo súper rápido, porque me ha pasado en otros grupos que lo hacen de esa manera, no toman pausas, sino que de una, y es porque su cerebro pues funciona de esa manera, y pueden utilizar los dos hemisferios al mismo tiempo. De uno van a asimilar lo que están viendo y en el otro asimilan lo que están leyendo, y entonces pues es como más fácil allí. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte de la observación, que es el punto de partida de la investigación. Ya vamos a iniciar como tal lo que tiene que ver con la introducción, que es el primer punto. Denme un segundito por acá. Acomodo el micrófono de algunos, porque se está ahí como escuchando. Para yo poder redactar una introducción, en este caso nos vamos a entrar en el artículo científico. La próxima semana vamos a ver la introducción para proyectos de curso o proyectos de grado, que difiere un poco porque es algo mucho más amplio que lo que se realiza en un artículo científico, que es un resumen de una investigación. Ya se los había explicado en la clase pasada cuando les hablé sobre ese texto académico. Es un resumen de una investigación pues mucho más amplia. Volviendo o retomando el Profe, se me gráfico. ve al lado y no la escucho. Pero yo creo que es problema de tu sonido, porque ya les pregunté a los demás y me dice que me escuchan bien. No, pero es que acá llovió durísimo y como está venteando por eso. Ah, bueno, pues ahí ya tocará que tus compañeros o te cuenten, están las diapositivas ya ahí en Teams, o pues que retomes la clase otra vez en el video que vaya a quedar así. Pero como vamos a tal hacer en el un ahorita. ¿Vamos a qué? No te escucha ahí. ¿Hacer algún taller ahorita, algún ejercicio? Digamos que va a quedar un trabajo y dependiendo del tiempo, pues podrán iniciarlo. Si nos da el tiempo No, para que profe, yo inicien. me aguanto aquí así sea que esté dañando la señal, pero aguanto. Bueno, listo. Entonces, igual están los compañeros que te apoyan y también van a tener esta información, pues ya está ahí en ti. ¿Listo? Entonces, digamos que allí vamos a ver si les da el tiempo para que inicien el taller o hay una fecha para hacer la entrega. Pero pues la idea es que si traten de iniciar eso que va a quedar, la tarea que va a quedar el día de hoy.
¿Listo? Entonces, retomando las fases de investigación, que son 5, de esas 5 el día de hoy vamos a ver la primera, que es la observación. Digamos que ya estamos haciendo algunos ejercicios que tienen que ver con ese tema. Y la segunda parte ya viene como tal hacer el planteamiento del problema en una introducción. Yo tomé un ejemplo, como les estaba mencionando allí, cuando Luis me dijo que eso que tenían en el elefante en la pata era como una garrapata. Bueno, el ejemplo que tengo el día de hoy es referente como tal a este tipo de parásitos. Tomé este artículo porque es demasiado corto y en él se puede analizar pues muy fácil todas las partes como tal que componen la estructura de un artículo científico, de este tipo de texto. Entonces, digamos que vamos a leer, pero el análisis que yo voy a realizar el día de hoy para este artículo en específico, ustedes lo van a realizar para los artículos que cada grupo descargó, que son diferentes temas, temáticas a tratar. Algunos sí eligieron pues lo que tiene que ver con sus carreras, otros eligieron con de pronto temas de afinidad o porque encontraron un artículo que cumplía con lo que es el expediente. Entonces, digamos que van a haber temas variados que vamos a tratar en la clase, porque ustedes tienen diferentes artículos científicos y diferentes temáticas. Les voy a leer, les voy a ir explicando lo que tiene que ver, explicándoles algunos conceptos que se mencionan allí, que de pronto algunos. Recuerdo que alguien me dijo que había estudiado algo que tenía que ver con veterinaria, entonces digamos que esa persona, no sé si fue uno de los Luis, tendrá conocimiento de eso, pero de pronto los demás no. Entonces les voy a aclarar algunos conceptos para que quede pues allí como muy claro cada cosa que se menciona en este artículo. Ahí pues está el título. Este título, digamos, es un poquito extenso, que pasa a esas 15 palabras como tal, que se menciona que debe tener normalmente los artículos, pero por eso pues no quiere decir que el artículo no esté bien redactado, que no cumpla con la estructura en demás partes, y esto puede pasar. Nos puede pasar en los trabajos de grado, o información que busquemos en internet, que incluso está publicada en revistas científicas, en donde se vea pues esta parte de que los títulos son un poquito más extensos de lo normal. En el título pues se menciona que se va a trabajar sobre cargas parasitarias. Ahí está el nombre científico. Esas cargas parasitarias pues son las garrapatas, y la relación que van a tener con ciertos animales. Aquí van a trabajar con ganado, con vacas. Entonces digamos que estas vacas van a presentar los ectoparásitos en animales en granja, exactamente. Y vamos a hablar de lo que ocasionan esas garrapatas en esas vacas y en esos animales, de acuerdo a el tipo de raza, porque en este estudio ellos lo realizaron, lo hicieron de manera práctica con los animales en campo, en donde tenían diferentes grupos de animales, en diferentes fincas, y denme un momentito por acá, en diferentes fincas y con diferente productividad. Digamos que había unas vacas que producían más leches que otras, entonces ellos van a relacionar todo ese tipo de cosas de la raza, de la cantidad de producción de estos animales y las garrapatas que están presentes allí en el cuerpo de ellas. En cuanto a la introducción, pues entonces ahí menciona que las garrapatas se consideran como el ectoparásito. Ese ecto hace referencia a parásitos externos que se pueden ahí mover a simple vista. Pues digamos que tal vez no se los han visto a vacas, pero los que tienen de pronto mascotas como perros o gatos, más que todos los perros, pues han logrado identificar ese tipo de animales que son esas garrapatas que se ven allí más a simple vista, en esa parte pues superficial de la piel. De mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor. Entonces miren que aquí en esta primera parte de la introducción nos está indicando la población de estudio. Para este caso hay dos poblaciones de estudio. La primera pues me habla de que van a trabajar con estos animales que son las garrapatas, y la segunda me está hablando de ganadería, haciendo referencia a las vacas en donde están presentes estas garrapatas. Y me indica la zona donde se va a trabajar, o sea, en el lugar me dice que es en ganadería tropical, entonces son en zonas tropicales en el país, porque por ejemplo en Colombia,
Entonces son zonas tropicales. Y adicional me indica cuál es el problema que están causando estas garrapatas que se presentan en esas vacas a los dueños o a los ganaderos o productores, y son pérdidas económicas. Digamos que allí es una breve descripción. Ya vamos a ver esto parte por parte. Vamos a señalar, les voy a indicar en cada una de las partes que se encuentran de manera implícita, porque miren que aquí por ningún lado hay títulos o subtítulos donde me diga el planteamiento del problema está ubicado en esta parte, la hipótesis está ubicado en esta parte, la breve descripción está ubicado en esta parte. No, entonces le voy a desglosar todo esto que estamos viendo aquí, simplemente los estoy leyendo para que entremos en contexto, pero luego vamos a ir analizando párrafo por párrafo, y de acuerdo a cierta información que hay allí, yo podré considerarlo como cierta parte de la estructura que conforma una introducción. En los proyectos de grado o en los trabajos que presentan ustedes para las asignaturas, es diferente porque se presentan subtítulos, entonces es más fácil yo identificar qué tipo de información debe de ir como tal allí, porque se menciona el subtítulo. Cuando son los artículos científicos, ustedes la información no la van a encontrar por subtítulos, sino que todo va a estar allí unido de manera pues implícita como tal en el texto. Por acá me menciona que el control químico de ese parásito externo, o sea, de esas garrapatas, cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado pues de esos productos químicos lo que ha llevado a que esas garrapatas se vuelvan resistentes, y ya cuando les apliquen pues estos químicos pues realmente no les hacen nada y ellas siguen presentes allí en esos animales o en esas vacas. Varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este ectoparásito. Pregunta, esta cita que está aquí al final de este párrafo es una cita con énfasis en qué? En En el texto, profe. Con énfasis en el texto. Listo. Y adicional a eso, en ese paréntesis, hay información de varios documentos o de varios autores o de los dos. De los dos. De los dos, ¿por qué de los dos? Hay varios, profe. No, hay varios. Porque hay dos fechas y hay varios autores. Singa y Raf, del 2014, y Fernando y Salas, que son varios, del 2014. ¿Qué tal? Listo, entonces este es de varios autores y, como mencionaba por allí, no alcanzo a ver cuál de las compañeras, también es de varios documentos, porque miren que hay 2 años de publicación. ¿Listo? Bueno, continuando. Las altas cargas parasitarias asociadas a la infestación de garrapatas en un bovino, o sea, en una vaca, se presentan como el resultado de factores ambientales y factores propios del animal. Los factores ambientales, como la temperatura y la humedad, están directamente relacionados con el aumento de la población de esas garrapatas en las vacas. Los factores propios del animal, como el estado fisiológico... ¿Puedes subir la lectura un poquitito? Bueno, déjeme ahí ya. Voy por aquí. Los factores propios del animal, como el estado fisiológico, componente racial y el estado nutricional, puede influir en esa carga antiparasitaria. Si bien el efecto de la raza bovina es importante, hay otros factores como la inmunidad, el estado fisiológico del animal, cómo se encuentra ese animal, en qué etapa de producción está, o adicional a eso, si por ejemplo es un animal que está próximo al parto o que ya pasó ese parto, pero pues está con su ternerito, entonces aquí hace referencia cuando menciona ese estado fisiológico en el que se encuentra como tal el animal, y las características de la piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad a esas garrapatas. Entonces aquí me están mencionando que hay unos factores que podrían ser los causantes de que estas garrapatas se presenten en mayor cantidad o en menor cantidad en esas vacas. Luego, de ahí, al final de la introducción me mencionan cuál es el objetivo que ellos tienen, cuál es la meta que ellos pretenden alcanzar. Y el objetivo que tienen
es que lo que pretenden es relacionar la cantidad de garrapatas que presenta un animal con la cantidad de leche que produce ese animal, pues me indican con qué otra población van a trabajar, dice que en fincas ganaderas y el lugar donde están ubicadas. Para que tengamos algo muy presente y lo tengamos ahí en cuenta y cuando hagamos el proyecto lo hagamos de esta manera. Es que miren que el objetivo, en este caso, este que se presenta aquí es un objetivo general, está muy relacionado con la información que se menciona en el título. Obviamente, pues no voy a poner todo lo que sí, pero si yo voy, miren que ellos me indican aquí primero las poblaciones de estudio, que me hablan de animales, que son las vacas, y de las garrapatas. También me hablan de la zona donde van a trabajar, el lugar donde se va a realizar la investigación, y adicional a eso, pues me mencionan la meta que ellos pretenden alcanzar. En este caso es relacionar esas variables. Si yo me voy a ver el objetivo general, está la misma información que en el título, pues obviamente tengo que ponerlas más resumidas por lo que me mencionan de las palabras. Pero importante, tanto en el objetivo general como el título, la información que yo debo incluir es, primero, pues la meta que voy a alcanzar, que va a ser una relación para el caso de este estudio. Entonces, la meta que voy a alcanzar. Segundo, la población de estudio. Y tercero, el lugar donde yo voy a realizar la investigación. Para que lo tengamos así presente, se los menciono desde ya, porque cuando ustedes realicen lo que tiene que ver con su proyecto, pues deben redactarlo de esta manera. Entonces, el objetivo general debe tener la siguiente información: lo que pretendo alcanzar, la población de estudio y el lugar donde yo voy a realizar la investigación. Y mi título también debe presentar esa misma información: lo que pretendo alcanzar, el lugar donde voy a realizar la investigación y la población o las poblaciones, en este caso pues hay dos, con las que voy a realizar el estudio. Listo, entonces vamos a empezar a analizar la primera parte. Esto que les estoy mostrando aquí, este ejemplo, es la misma información que está aquí. Ahí les leí para entrar un poquito en contexto, pero vamos a ir desglosando poco a poco la información que se nos presenta en toda esta introducción, que ya se las leí, pero que en cada parte de esa introducción hay una información que se encuentra de manera implícita, que corresponde a una parte de la estructura que debe contener esa introducción. La primera parte de la estructura de una introducción para un artículo científico se denomina breve descripción del tema o antecedente. Entonces, el primer párrafo de esa introducción de mi artículo, en el caso de que ustedes van a hacer un análisis de la introducción del artículo que descargaron, entonces, la primera parte que van a encontrar en esa introducción, donde no hay unos títulos o subtítulos que me mencione como tal la estructura, va a ser referente a esta breve descripción del tema o antecedente. ¿Qué información debo incluir en esa breve descripción del tema o antecedentes? Bueno, aquí voy a contar de una manera muy breve sobre qué va a tratar mi investigación, sobre qué voy a hablar, cuál es la población, el problema que yo he identificado, pero de manera general. Si lo llevamos como tal al ejemplo que está aquí, pues de las garrapatas, ellos indican que la garrapata, y me dicen pues ahí el nombre científico, se considera como el ectoparásito de mayor importancia para la ganadería tropical debido a las pérdidas económicas que genera al productor pecuario. Entonces miren que ellos aquí me están mencionando, bueno, la población de estudio con la que vamos a trabajar son garrapatas y ganado. ¿En qué zona? En la parte tropical. ¿Qué está generando esas garrapatas en esa zona ganadera? Pérdidas económicas a los dueños de los animales. Entonces, de manera muy breve, le indico a la persona que va a leer la introducción de mi trabajo o de este texto académico, que es el artículo científico, de qué le voy a hablar. No se lo voy a dar de una manera muy detallada y muy amplia, no. Va a ser algo muy breve, en donde él entienda y tenga parte como de conocimiento de qué me van a hablar en este artículo científico.
Se los voy a mostrar. Esto que está aquí es este mismo texto, solo que lo organicé pues de otra manera, para ir señalándoles cada una de las partes que vamos a ir viendo a medida que vamos leyendo de nuevo esta introducción, para que lo tengan presente. Entonces, la primera parte que debe tener una introducción de un artículo científico se llama breve descripción. Y esto es lo mismo que tenemos aquí en este ejemplo. Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano, habilitan el micrófono para explicarles allí de nuevo por si no entienden de pronto pues algo de lo que les estoy mencionando. ¿Listo? Vamos a ir a la segunda parte que debe tener esa introducción. Algo que quiero que tengan allí muy presente es que estas partes, según la estructura lógica que debe manejar el artículo científico y cada una de las partes de la estructura que lo conforman, como en el caso de la introducción, no se debe cambiar el orden. Entonces, el orden que les voy a explicar el día de hoy, así se deberían de redactar todos los artículos científicos. Pero se puede dar el caso que algunos artículos científicos no estén redactados en esta parte de la introducción de la manera correcta en ese orden establecido. Y eso tendrán que identificarlo ustedes cuando hagan el análisis cada grupo al artículo que descargaron, dependiendo de lo que les estoy explicando el día de hoy y de la información que debe de ir en cada una de esas partes. Vamos a ir a la segunda parte. La segunda parte se llama planteamiento del problema. Y aquí en ese planteamiento del problema, entonces yo ya voy a ir más a fondo, ya voy a explicar de una manera un poco más detallada de qué se trata la investigación, cuál fue el problema que yo identifiqué, incluso también, si pueden ver aquí dos preguntas claves que uno se debe responder, no quiere decir que yo tenga que poner allí como tal la pregunta y buscar información y responderla, no, sino que a medida de que yo vaya redactando este texto del planteamiento del problema, pues tendré que ir dando respuesta a estas dos preguntas. No tengo que tener la pregunta allí y luego hacer la respuesta, no. Pero lo que voy a redactar como tal en ese planteamiento del problema, pues tendrá que responderme estas dos preguntas. ¿Cuál es la problemática que está ocurriendo? Entonces aquí en lo que vamos a leer nos va a indicar cuál es la problemática y aquí dice cuáles son los factores que están provocando la situación. Entonces pueden presentarse algunos factores que estén provocando esa situación, problema que yo he identificado por medio de la observación. Aquí, pues el ejemplo dice, el control químico de este ectoparásito cuenta además con serias dificultades, ya que el uso indiscriminado de estos productos han llevado al desarrollo de poblaciones resistentes. Entonces, miren que aquí me están hablando de que el principal problema que hay es ese uso indiscriminado como tal de esos químicos y que ha causado ese uso indiscriminado. Si me dicen cuál es la problemática que está ocurriendo, la problemática es esto, que el uso indiscriminado ha hecho que esas garrapatas se vuelvan resistentes a ese tipo de químicos. ¿Cuáles son los factores que están provocando esta situación? Entonces allí pues está mencionando que esos químicos están volviendo resistentes a todas las poblaciones de las garrapatas de esos animales en esas fincas, porque el estudio pues lo hicieron en unas fincas determinadas en Colombia. Y luego por acá me menciona una información sustentando o apoyando lo que ellos mencionaron con sus palabras. Importante, siempre cuando yo vaya a redactar un planteamiento de un problema, sí, lo indico con mis palabras explico cuál es la situación que yo he identificado en el caso de ustedes si van a hacer sus prácticas o van a hacer el proyecto en la empresa donde están laborando y ustedes identifican allí alguna situación, problema, no sé, algo que tenga que ver con un cuello de botella, algo de logística que esté fallando, entonces ustedes con sus palabras lo describen, pero adicional a eso tienen que soportarlo con información de estudios que otras personas hayan hecho en internet, en donde me digan, en el caso de los problemas del cuello de botella, ¿qué puede causar un cuello de botella en una planta de producción? Entonces ellos ya hicieron su estudio, nos demostraron qué causaba ese cuello de botella en su investigación, en esa empresa determinada,
y eso lo puedo tomar como referencia para yo explicar lo que está causando el cuello de botella en la empresa donde yo estoy trabajando. Y pues para este caso ellos pues tomaron esta información, dice, varios estudios reportan constantemente la resistencia observada por poblaciones de este parásito. Entonces siempre redacto el planteamiento del problema respondiendo esas dos preguntas que están allí, y adicional a eso, la primera parte lo explico con palabras, pero seguido de eso tengo que sustentarlo con información tomada de internet que he encontrado referente al tema. Esto que ellos están haciendo aquí le está dando validez a lo que estoy mencionando con mis palabras. ¿Por qué? Porque en investigación lo único que se considera válido es lo que ya está publicado, no publicado en cualquier parte, sino en esos buscadores académicos, en revistas o en libros, que es información válida. Y eso lo que hace es soportar lo que estoy mencionando con mis palabras, o sea, apoya y afirma lo que yo menciono con mis palabras, porque apenas estoy realizando la investigación, no he publicado nada, pero le da validez a lo que estoy mencionando con mis palabras, porque otra persona que ya realizó su investigación, la terminó, comprobó que esto que yo mencioné aquí es verdad. Entonces, siempre, para que no se me olvide, el planteamiento del problema debe de ir con información que soporte lo que yo estoy mencionando, información publicada en internet. Si lo llevamos aquí a la introducción, entonces será este segundo punto. Acá está la breve descripción. Tranquilos que al final va a aparecer todo este texto subrayado con cada una de las partes allí con las flechitas, pero como lo estamos viendo, pues parte por parte, pues está de esta manera. Planteamiento del problema, esto fue lo mismo que ya leímos allí en el ejemplo, entonces esta sería la segunda parte que conforma la estructura de la introducción de un artículo científico. Como les menciono, la del proyecto es diferente, es mucho más amplia y va a depender de la plantilla institucional de la universidad. ¿Por qué se los he mencionado como 2, 3 veces creo? Porque siempre se confunden. Cuando les pido que redacten el proyecto de curso y que redacten la introducción, pues me redactan una introducción para un artículo científico y no para un proyecto. Entonces, para que lo tengan presente. La introducción del proyecto de curso difiere de la introducción del artículo científico. La del proyecto de curso es mucho más amplia y más detallada que la introducción de un artículo, porque la del artículo es un resumen. Listo, para que lo tengan allí presente, no nos vamos a confundir. Pero digamos, profe, qué pena, pero en la reestructuración es como es lo mismo, o sea, cambia que es simplemente más amplio y ya. Sí, digamos que en cuanto a la estructura, sí va a tener al inicio una breve descripción, en donde digamos que allí va a haber como un título que dice introducción, luego va a haber un planteamiento del problema, pero el planteamiento del problema de un proyecto es mucho más detallado, en donde se divide en 4 partes. Entonces, digamos que allí se suelen confundir un poquito por eso, porque el planteamiento del problema del artículo, pues ustedes ven, respondo esas 2 preguntas y listo. En el otro, sí se divide en muchas más partes, en 4 partes que no se están mencionando como tal en esta introducción del artículo. Digamos que ahí tendría, no sé si Luis va a preguntar algo. No. ¿No? Ah, bueno, entonces se te había quedado la manito ahí levantada. Entonces digamos que dentro de 8 días vamos a ver la otra introducción. En Teams les va a quedar dividido, la carpeta va a decir introducción, artículo científico, y luego pues la próxima clase va a decir clase 7, introducción, proyecto de curso. O sea, yo se los pongo ahí organizado, dividido, para que no se vayan a confundir, pero se los menciono porque siempre les pasa. No a todos, pero algunos, un grupo, 2 máximo, se confunden y me entregan una introducción pues que no tiene como tal relación a la plantilla institucional. Entonces, para que tengan presente que sí difiere un poco. Pero Sí. en el tema de entrega de ese artículo, de ese taller, ¿es calificable o ambos? O sea, ¿es tanto este como el otro que va a dejar en 8 días? El del día de hoy, no, dentro de 8 días no voy a dejar taller. Dentro de 8 días les voy a explicar como tal lo que tienen que ver
con la introducción del proyecto de curso. Ese día les voy a dar la fecha de la entrega del primer avance. Esa entrega del primer avance es para el avance formativo 2. O sea, todavía no hemos terminado el 1, pero digamos que allí estamos en la fecha apenas para que puedan hacer ese avance formativo 2, que tiene que ver con 2 partes de la estructura que vamos a ver. Entonces, digamos que dentro de 8 días, te los voy a dejar allí como tal en Teams para que vayan adelantando la elección del proyecto, bueno, o el tema, si quieren pueden hacerlo desde ya, la elección del tema del proyecto, y pues la siguiente clase, después de que se termine, podrán ir adelantando en esa semana lo que tiene que ver con la introducción, porque hace parte de la primera entrega del avance 1 del proyecto. No solamente se entrega la introducción, hay otra parte de la estructura que se entrega, pero esa la veremos dentro de 15 días. Pero ya con lo de que vamos a ver la siguiente, se podrían avanzar en la introducción del proyecto. ¿Listo? La tarea que va a quedar el día de hoy, si es calificable, son los mismos grupos y es la segunda nota del primer avance formativo. Taller Norma Zapa y lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Por ahora no, profe. Bueno, entonces voy a continuar. La siguiente parte de la primera nota fue la que hicimos el 8 días. La primera nota sí la fue... primera, Ajá, que sí. hicimos el 8 días. Sí, lo de Norma Zapa. Es que ya está calificado, solo hay 2 grupos que no, pero ya les dije que de aquí al miércoles que ellos pues me entreguen como tal, y si ya no entregan el miércoles, pues ya a todos les envío las notas y ya ellos pues tendrán como tal que resolver allí conmigo lo de esa nota y ya les entrego pues a los demás. ¿Listo? Entonces vamos a esperar hasta el miércoles y el jueves ya tendrán la revisión y el taller. Como les mencioné, hasta el momento ninguno pues lo ha perdido, ninguno lo perdió. Y hay algunas cosas que son muy buenas y otras pues, que están allí como en el promedio. ¿Listo? Pero ya ahí están calificados. Continuando con el tema de la introducción, vamos a ver la tercera parte que conforma esa estructura de esa introducción y es la hipótesis o pregunta de investigación. Para el caso de los artículos científicos, es muy raro el artículo que yo lo encuentre como en forma de pregunta. Casi siempre voy a encontrar un enunciado indicando algo que puede como tal ser. Recuerden que una hipótesis es una suposición de algo que yo creo que puede ser, pero que solo al final de realizar un proyecto o en el caso si redactan un artículo científico, solo al final en la discusión y en los resultados podré decir, sí, la hipótesis que yo planteé, ahí al inicio en la introducción se aprueba o se rechaza. Pero como les digo, o sea, cuando la tengo en la introducción, es algo que todavía yo no sé si es verdad o no es verdad porque no está comprobado. Casi siempre la hipótesis que se plantea es la solución a ese problema que yo he identificado. Hay una pregunta clave, como lo ven allí, dice, ¿cómo puede ser mejorada o modificada la situación actual? En otras ocasiones, esa hipótesis que se plantea también es como tal para encontrar cuál es la causa o el origen o la raíz de cierto problema. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones no se puede observar esa causa o esa raíz del problema a simple vista si uno no realiza una investigación mucho más detallada donde recolecta datos en campo y que la tesis o el trabajo que yo estoy eligiendo allí pues estará enfocada como tal a descubrir cuál es la raíz de un problema que se está ocasionando, por ejemplo, en una empresa, en la parte de despachos, en la parte de la planta de producción, de pronto en la parte de los tiempos que manejan allí, bueno, de la capacitación de los empleados, bueno, cualquier situación que esté ocurriendo allí. Para el caso del ejemplo, yo aquí se los puse pues de 2 maneras, en forma de pregunta y en forma de enunciado, como aparece como tal en el texto original. Dime, Carlos. Profe, o sea, aquí como guía entiendo que, por ejemplo, uno puede plantear que el equipo X es el cuello de botella para que un proceso no esté al 100% de su capacidad, por decir algo. O sea, uno plantea como que sí. Y ya simplemente luego, una idea.
Sí, es una idea, pero ya luego cuando tú haces el análisis, entonces tú dices, ah, bueno, sí, el cuello de botella, sí, realmente sí comprobé que era esa máquina, pero adicional que comprobé que era justo pues en esa parte de la máquina del proceso, bueno, no sé, allí también me di cuenta que no solamente era porque, digamos, la máquina sí estaba funcionando bien, pero el que estaba fallando era el operario, no estaba capacitado, o la máquina necesita que no tenga un operario, sino que tenga dos, o que en esa máquina estaban realizando un proceso de más que realmente no es necesario. Entonces, digamos que cuando yo hago una investigación en campo, esa es la hipótesis que yo planteo, pero a medida que yo voy tomando datos, me voy dando cuenta cuál puede ser la raíz o la causa de ese problema que yo identifiqué. Para mí el problema fue ese punto de la producción en la máquina. Pero ya cuando yo hago el análisis, yo puedo decir, no, lo que pasa es que el empleado que está ahí no está capacitado para manejar esa máquina, o resulta que el proceso que se realiza justo en esa máquina requiere no de uno, sino de dos operarios que estén al mismo tiempo pendientes para que no se dé ese cuello de botella allí. Entonces, sí, o sea, es algo que yo planteo, que yo creo que puede ser como tal lo que esté causando el problema, o si yo ya identifiqué que el problema eran, por ejemplo, los trabajadores, o que a esa máquina no le hacen como tal el mantenimiento como debe ser, porque eso también puede causar un cuello de botella, y es que la máquina no esté funcionando de la manera adecuada. Entonces, en ese punto, si yo ya identifiqué que el problema es que la máquina no está funcionando porque no le hacen el mantenimiento como se debe en el tiempo establecido, entonces yo como hipótesis lo que puedo plantear, y que me daré cuenta al final de que ya lo lleve al campo y haga el mantenimiento periódicamente, con ciertos elementos que de pronto tenga que comprar, pero entonces en la hipótesis lo que yo puedo plantear es que la situación puede ser mejorada por medio del mantenimiento periódico de la maquinaria, porque yo identifiqué que había un cuello de botella, y es porque la máquina no está funcionando bien, porque no se le hace mantenimiento. Entonces tú puedes enfocar dependiendo de si ya tienes el problema y sabes cuál puede ser la solución, entonces tú de una allí, en esa pregunta de investigación, en la hipótesis, me vas a decir, no, es que la solución que yo creo que puede ser ahí viable, puede funcionar, ya te voy a dar la palabra, Steven, es que se realice como tal un proceso de mantenimiento a esa maquinaria una vez por semana, 2 veces al mes, que se utilicen otros elementos para realizar el mantenimiento, otro tipo de grasa, que se haga un estudio de los niveles de grasa, bueno, ese tipo de cosas. Yo ahí estoy medio mencionando lo que les ha aprendido a los otros estudiantes, porque han trabajado como este tipo de cosas, entonces allí he ido como aprendiendo algunas cosas que tienen que ver con ingeniería industrial y esas metodologías. ¿Listo? Entonces creo que Steven iba a decir algo y luego tú me mencionas a Carlos, no sé. Profe, qué pena ahí que pronto puedo preguntar tanto. Tranquilo, que antes así aprendemos todos. Es que quería hacerle, digamos, lo que tú estás dando es como las recomendaciones de lo que tiene que ir en una introducción, del paso a paso. O sea, ¿es necesario así seguirlo así como lo estás diciendo? Sí. O digamos, yo lo puedo ordenar de diferente manera. No. Tiene que ser No así. Sí, todos los textos académicos tienen un orden lógico, ¿cierto? Entonces, yo ese orden lógico de los textos académicos no los puedo modificar. Pero adicional de que el texto académico, aunque tiene unas estructuras allí, por ejemplo, ustedes buscaron el artículo científico de manera general, que presentara una introducción, que tuviera materiales, pero cada parte de esa estructura del artículo científico tiene otras partes que están de manera implícita. Por ejemplo, la introducción se debe redactar con cierta información, y que adicional a esa información debe tener un orden lógico para yo poder redactarlo. Pero digamos que si lo llevamos como tal, eso es para los artículos científicos. Si lo llevamos al proyecto, la estructura de ese proyecto va a depender de algo. Y depende es de la plantilla institucional de la universidad. La universidad es la única que puede tomar la decisión de modificar ciertas cosas. Les voy a mencionar. Cuando se trabajaba en la 6ª edición, en la plantilla institucional aparecía tanto la pregunta de investigación, o sea,
había que hacer esta hipótesis, plantearla en forma de pregunta y también había que plantearla en forma de hipótesis, o sea, un enunciado y una pregunta. Para el caso de esta 7ª edición, ya lo que dejaron es plantear como tal allí una pregunta de investigación. Quitaron la hipótesis como un enunciado y lo dejaron solamente como pregunta. Entonces, va a depender de la plantilla institucional. Esa plantilla tiene un orden que yo no puedo modificar, porque ellos, pues, ciertas personas de la universidad se han sentado a crear la plantilla y a dejar establecido de que se va a manejar esa rigurosidad metodológica, así se llama, de esas partes de la estructura, en donde tú no las puedes cambiar y tú no puedes decir, no, es que el objetivo lo voy a poner en el primer párrafo de la edición porque es que yo creo que así debe de ir. No. De acuerdo a la información que se va mencionando, poco a poco, cada parte de la estructura se va uniendo a la parte anterior y si yo modifico, pues la estructura va a quedar en desorden el documento. Si me voy al objetivo que está al final de la introducción, resulta que yo para poder plantear los materiales y métodos, la sección que sigue después del objetivo, tengo que sí o sí sacarlo del objetivo. Si yo no tengo unos objetivos bien definidos, la sección de materiales y métodos me va a quedar mal planteada. ¿Por qué? Porque ella está unida y enlazada a esos objetivos, más que todos los objetivos específicos. Siempre va a estar enlazada a los objetivos específicos. Si yo no lo redacto de esa manera o si yo omito la parte de materiales y métodos, pues mi proyecto no me va a quedar de la manera correcta. Entonces no puedo hacer cambios, no puedo hacer modificaciones. ¿Listo? Pero se van a encontrar en los artículos que ustedes van a analizar que en algunos de ellos han omitido alguna de estas partes o han cambiado como tal la posición. No es lo correcto. Algunos no están publicados en revistas de alto nivel académico, entonces digamos que esas otras son muy flexibles y simplemente pues publican allí la información, pero en las que sí son muy rigurosas, pues no te van a permitir que entregues un artículo que no cumpla con la estructura científica que debe manejar como tal. Entonces, sí, no se puede modificar, debe llevar ese mismo orden para poder decir que está de la manera correcta. Pero como les mencioné, se puede dar el caso que lo que ustedes van a analizar de esos artículos en su introducción, la información no esté de esta manera. Por eso les estoy indicando qué información debe de ir en cada una de las partes que conforman la introducción. Para que ustedes lean esas introducciones y de acuerdo a la información que yo les di aquí que debe llevar cada una de las partes, pues ustedes las identifiquen, así no estén en el orden correcto, pero sí que las identifiquen en esos documentos. ¿Listo? Carlos me iba a mencionar algo. Sí, profe, o sea que inicialmente, mejor dicho, que esa hipótesis en el momento es susceptible al cambio mientras uno va haciendo la investigación. No puede cambiar. Ah, o ok. sea, tú no la puedes cambiar. Uno la plantea y O sea, tú ya la con esa planteas allá arranca. al inicio y es como decir los objetivos. Tú los objetivos de un proyecto, ahorita vamos a ver cómo se plantean de la manera correcta porque hay que tener en cuenta varias características. Si tú planteas la hipótesis y planteas los objetivos, digamos, cuando hablamos de los proyectos, ustedes a veces tienen que entregar unos avances y en ocasiones no les dan la oportunidad de modificar eso. O sea, usted ya entregó su objetivo, ya entregó su avance y así se quedó. Entonces también es pensar qué es lo que yo estoy proponiendo, qué es lo que yo estoy planteando allí, porque en algunas ocasiones no me van a dar la oportunidad de modificar los objetivos. O sea, así se fueron y así quedaron, entonces por eso hay que tener en cuenta todas las características para no cometer este tipo de errores. Que si la hipótesis al final de mi proyecto, yo la rechazo y yo había propuesto como tal algo que podría ser la mejora a la situación o al problema que había identificado, pero que al final de mi investigación me di cuenta que eso que yo propuse no era la mejora para esa situación. Si lo llevamos al trabajo de grado o a la tesis, no pasa nada. O sea, el objetivo que tenía estoy era comprobar si eso era verdad o no era verdad. Y si al final no era verdad, pues ese trabajo que tú hiciste le puede servir a otra persona y va a decir, no, bueno,
este estudiante realizó su trabajo con esta hipótesis y al final comprobó que no era cierta, que la rechazó. Entonces yo ya sé que por el lugar donde él se fue, por lo que él planteó, por las características, por la metodología que utilizó, yo no me voy a ir porque él ya la rechazó y me dijo, vea, esa metodología de esta manera no funciona. Entonces ya la otra persona podrá decir, no, pues yo a esa metodología que él planteó ahí le voy a quitar unos tiempos, le voy a agregar otra cosa, bueno, la voy a modificar para ver si modificada funciona. Tal vez a mí sí me funciona si yo le modifico ciertas cosas que a él no le funcionaron. Entonces, la planteo y tal como está allí ya, la voy a dejar, no importa que a medida que vaya avanzando, recogiendo datos, pues me vaya dando cuenta de ciertas cosas, ya tengo que dejarla de esa manera. Y lo mismo los objetivos. ¿Listo? Gracias. Profe, Sí. el trabajo es independiente, individual o en el mismo grupo que estamos. No, es en los mismos grupos. Cuando se habla de independiente no quiere decir que sea Espérate. individual. Independiente, lo que quiere decir es que lo realizan solo los estudiantes. Es una labor que realiza solo el estudiante, pero si fuera individual, a veces se confunden con la palabra. Individual sí quiere decir que es solo una persona, pero allí es un trabajo independiente en donde solo los estudiantes lo van a realizar. O sea, yo como profesora no voy a intervenir, ni voy a estar dirigiéndoles el trabajo allí en cada uno de los grupos y haciendo el trabajo con ustedes. ¿No? A eso se refiere. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces continuando aquí con la hipótesis o pregunta de investigación, como les dije, en el texto solo aparece como un enunciado, pero pues yo lo planteé de las dos maneras, pero al final dice lo mismo. Lo primero dice, los factores propios del animal como el estado fisiológico, componente racial y el estado nutricional, miren que utilizan una palabra que es fundamental y casi siempre cuando vamos a identificar las hipótesis en esos artículos que ustedes van a trabajar allí, se van a dar cuenta por este tipo de palabras. Aquí se puede, o sea, aquí no me está diciendo no, es que esos factores del animal, como la raza y el componente fisiológico, y cómo están alimentadas, es lo que está causando o lo que puede causar que se presente menor cantidad de garrapatas en esas vacas. Ahí no me está asegurando, me está haciendo como tal una suposición de algo que ellos creen que puede influir en la cantidad de garrapatas que presenta una vaca. Entonces, lo mismo. Cuando yo vaya a identificar en esos artículos la hipótesis, me voy a fijar en eso. ¿Qué parte del enunciado que está allí ellos mencionando lo están haciendo de esta manera? O sea, no me están afirmando, sino que me están dando una suposición de algo que ellos creen que es o lo que está pasando o lo que puede mejorar la situación. Y aquí pues está en forma de pregunta, dice, ¿cómo el estado fisiológico, componente racial y estado nutricional puede influir en la carga antiparasitaria? Entonces, es lo mismo en forma de pregunta y en forma de enunciado. Y en la mayoría de los artículos lo van a encontrar de esta manera. Algunos, no es muy común, lo tienen en forma de pregunta. Entonces, para que estén allí como muy atentos a lo que van a revisar de eso. Y aquí pues está señalado en qué parte del texto está la hipótesis allí planteada. Posibles soluciones o justificación. Aquí tengo que responder una pregunta y es ¿por qué debe ser estudiada la situación? En lo que se menciona aquí en el enunciado, digamos que yo lo primero que tengo que indicar es por qué es importante el estudio que yo estoy realizando. Entonces allí lo mencionaré. Y adicional a eso puedo hacer dos cosas, tomar como dos caminos. Uno, en donde yo puedo señalar o indicar cuáles son los beneficios y, por ejemplo, en la hipótesis que yo había planteado, estoy indicando que por medio de una metodología se puede solucionar esa situación, problema. Digamos que yo voy a hablar de que por medio de los métodos y tiempos se puede solucionar la situación, problema que hay en la planta de producción. Entonces aquí yo voy a indicar por medio de información que he encontrado en internet de otras personas que han aplicado esa metodología de métodos y tiempos en diferentes plantas en donde me dicen, no, vea, es que nosotros aplicando esa metodología allí de esos métodos y tiempos logramos disminuir los tiempos de producción y aumentamos la producción en tanto porcentaje, en el 10, en el 20%. Bueno, puedo hablar de esos beneficios, pero también podría hablar
de que si la situación, problema que yo identifiqué no se mejora, pues puede traer dificultades a la empresa. Entonces, si nos llevamos al caso de la empresa, yo podría decir, no, es que mire, si la situación, problema que se está presentando del cuello de botella no se mejora en la planta de producción, pues lo que va a ocasionar eso es que, no sé, en un año la empresa deje de producir tanto porcentaje o tanta cantidad de producto, o que no se alcance el punto de equilibrio porque ese cuello de botella pues está causando que se produzca menos productos en más tiempo y eso es pérdida para la empresa. Entonces digamos que yo ahí como autor defino o pongo los beneficios que puede traer lo que le estoy proponiendo o también puedo poner las dificultades que puede estar causando ese problema o que puede causar más adelante ese problema que yo identifiqué en la empresa si no se mejora como lo estoy señalando en la hipótesis. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, ellos tienen aquí esta información. Si bien el efecto de la raza bovina es importante, factores como la inmunidad, estado fisiológico y características de la piel son componentes a tener en cuenta cuando se habla de susceptibilidad de garrapata. Entonces, digamos que aquí ellos siguen hablando de los factores, de otros factores. Acá mencionaban en la hipótesis, pues, algunos factores que pueden como tal causar esa cantidad de garrapatas en los animales. Y aquí en esta justificación sigue apoyando la información que se está mencionando en esa hipótesis. De cuáles otros factores podrían causar esa susceptibilidad, pues, de las garrapatas en esas vacas. Aquí está señalado donde va la información de la otra parte que compone la introducción. Vamos a pasar a los objetivos. Aquí, normalmente los artículos científicos tienen un objetivo general, siempre va en el último párrafo de la introducción. Entonces, para que tengan presente, hay algunos artículos que ustedes descargaron en donde se termina el objetivo como tal, en la introducción en el último párrafo, y luego de allí, antes de llegar a la metodología, hay otra información adicional, definiendo conceptos y todo este tipo de cosas. Entonces, yo ya sé que la introducción de ese artículo va a llegar hasta el párrafo donde esté el objetivo general de la investigación. Hasta ahí llega la introducción. Ya todo lo demás que se mencione allí para definir conceptos hace parte de algo que se llama estado de arte o marco conceptual, que es algo adicional que lo ponen después de la introducción. No todos los artículos tienen la información, pero se los digo porque se van a encontrar donde algunos al final de la introducción unen esa información definiendo conceptos, metodologías y pues deben tener presente que eso de definir conceptos y metodologías no hace parte de la introducción. La introducción solo va a llegar hasta el objetivo general y en algunos pues encontrarán objetivos específicos. Entonces, si el artículo tiene objetivos específicos, hasta ahí yo voy a saber que llega la introducción de ese artículo. ¿Qué es un objetivo? Es la meta que yo me propongo al inicio de mi investigación, que yo allí pues estoy estableciendo que voy a alcanzar, o sea, a dónde yo quiero llegar con el trabajo de investigación. Les había mencionado anteriormente, ¿qué información debe de ir en el objetivo general? Entonces, en el objetivo general debe de ir la meta que quiero alcanzar, la población de estudio y el lugar donde se va a realizar la investigación. Esa es la información que debe de ir allí en el objetivo general. Y que esa información que está en el objetivo general también va a ser parte del título de mi trabajo. ¿Alguien sabe? Bueno, y aparte de eso, pues debe de ir redactado aquí en la terminación en los verbos con ar, er, ir, que son verbos en infinitivo. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra SMART? Inteligente. Inteligente. Inteligente, ¿cierto? Entonces, los objetivos debo plantearlos de manera inteligente. En muchas ocasiones, prácticamente la mayoría, yo no planteo los objetivos de manera inteligente. Y si no lo hago así, con esas características que se mencionan allí, que ya les voy a explicar cada una de ellas, pues realmente no voy a poder llegar a esa meta que me propuse al final de la introducción. Y si yo no llego a la meta que yo me propuse en la introducción,
mi proyecto no es válido. Si yo no alcanzo los objetivos en mi proyecto, no es válido. Cosas a tener presentes, sobre todo en los proyectos de grado. Si yo voy a realizar mi proyecto de grado y establezco unos objetivos que tal vez no me van a dar la oportunidad de modificarlos luego y yo no alcanzo esos objetivos, mi trabajo no va a ser válido. Y hasta que yo no los alcance, pues no me voy a poder graduar. Entonces, miren la importancia de saber plantearlos de esta manera inteligente, porque si no lo hago así, lo más probable es que me va a traer dificultades cuando esté terminando mi trabajo de grado y que yo no pueda alcanzar ciertas cosas que prometí que iba a alcanzar, pero que al final, por tiempo, por presupuesto, pues no llegue. Dentro de eso, bueno, entonces les voy a explicar cada una de esas letras. La primera es que esos objetivos deben ser muy específicos y lo más concretos posible. Yo lo llevo mucho a la carrera que ustedes estudian y más que todos los que están allí con esa beca de Generación E. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes, y en el caso pues de todos, tienen el mismo objetivo y es graduarse como ingenieros industriales, o sea, lograr graduarse como ingenieros industriales en los 5 años que establece como tal el programa curricular. ¿Por qué? Digamos que los que están en generaciones y yo me llevo un semestre más, o sea, hago 11 semestres, ese semestre 11 me toca sacar de mi bolsillo para pagar el semestre. Entonces, en este caso, como tal, el objetivo que tienen allí y de manera muy específica es lograr graduarse como ingenieros industriales en el tiempo establecido por el programa curricular de la Universidad Antonio José Camacho. Sería de manera ahí específica. Medible. ¿Por qué esos objetivos deben ser medibles? Porque yo tengo que establecer una metodología o ciertos criterios que a medida que yo voy avanzando en mi proyecto me estén indicando que yo los estoy logrando, llevándolo a la carrera. Si, por ejemplo, yo en primer semestre pierdo la materia de matemáticas o de lógica, ¿crees prerequisito de otras materias? ¿Qué pasa? Que si yo había dicho que en mi objetivo, allí de manera general y específico, iba a graduarme en 5 años o 10 semestres, pues que es lo mismo, pues si me tiré la materia de matemáticas o la de lógica, que el otro semestre me habría otra materia o no sé si otras dos, pues ¿qué va a pasar? Que yo ya de una voy a decir, no, pues realmente yo ya perdí esa materia, yo ya no me voy a poder graduar en esos 10 semestres. O a menos de que yo haga una estrategia y haga un curso de verano ahí intersemestral para yo poder graduarme en esos 5 años, porque si no lo hago, no voy a alcanzar. Entonces, lo mismo pasa en los proyectos. Yo debo establecer ciertos criterios para ir midiendo si los estoy cumpliendo o no los estoy cumpliendo, porque los objetivos sí o sí al final del proyecto se deben cumplir. Hipótesis se comprueba o se rechaza y objetivos se alcanzan. Si el proyecto no comprueba lo que se planteó en la hipótesis y no alcanza los objetivos, no es válido, no se pueden graduar. Tercera, la alcanzable. Siempre debo plantear algo que sea realizable, que yo lo pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando ustedes hacen prácticas no tienen presente o en cuenta ciertos criterios. Uno de ellos, ¿qué tanta información me van a dar a mí de la empresa? Hay empresas en donde tú vas a hacer la práctica, pero información que te dejen tomar, por ejemplo, de lo que ellos antes habían investigado, lo que tenían, o incluso de nuevas tomas de datos, en algunas ocasiones no los dejan tomar esa información. Entonces, primero, tengo que tener presente eso. ¿Qué voy a proponer? Voy a proponer cierta toma de datos. Voy, pregunto a la empresa, ¿será que yo puedo tomar estos datos? No hay ningún problema, usted tiene datos a priori a esta investigación que yo voy a realizar, me los pueden proporcionar. No, que esos datos no se les pueden, no se te pueden dar. Entonces miren que allí yo ya empiezo a tener problemas y si yo no tengo estipulado eso antes de plantear como tal los objetivos, pues si lo planteo y no me dan los datos, no voy a poder alcanzar ese objetivo. O en cuestiones económicas.
Tal vez la metodología que yo voy a implantar allí en esa empresa requiere de recursos económicos y la empresa me puede decir, no, es que nosotros no le vamos a dar presupuesto adicional para que usted realice esa metodología o la establezca allí. Entonces, miren que también tengo que pensar eso. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿La empresa la va a dar? ¿Tendré que ponerla yo? ¿Cuál será el costo? ¿Tendré yo para ponerla? ¿O hasta qué punto la empresa me va a ayudar? Entonces, hasta ese punto, pues podré avanzar en mi trabajo. Lo mismo. Tengo que tener en cuenta eso para saber si puedo alcanzar mis objetivos. La R, pues que sean relevantes, eso quiere decir que aporten a la investigación, que sea algo innovador, algo nuevo, algo que otro no haya descubierto ya, porque si ya otro lo hizo, pues realmente no será válido como tal la investigación que yo estoy realizando porque otro ya lo descubrió. Lo mío tendrá que tener algo diferente a eso que ya otros hicieron. Y la última, que también es muy importante, es definidos en el tiempo. Si yo tengo 3 objetivos específicos y tengo 4 meses, digamos que 5 o hasta 6, porque les dan ahí un poquitico de más plazo para entregar el trabajo de grado, pues entonces los objetivos que yo voy a plantear tendrán que cumplirse o lograrse en esos 4 meses de semestre. ¿Qué tengo que hacer? Son 3 objetivos específicos. Entonces, objetivo específico número 1, le pongo un tiempo en el que yo voy a lograr ese objetivo. Específico número 2, otro tiempo, y el tercero, otro tiempo. Con esos tiempos que están ahí establecidos, obviamente se presentarán inconvenientes, situaciones allí, problemas, en donde yo tendré que establecer unos tiempos de más para cada uno de los objetivos, por si se llegan a presentar ciertas situaciones que se salgan de mis manos. Si yo tengo establecido y definido tiempos por cada uno de los objetivos específicos, pues es más fácil que yo los logre y que esté midiendo si los estoy alcanzando o no, porque hay un tiempo establecido. ¿Qué les ha pasado a algunos estudiantes? Y es que, como no tienen esta parte definida, hay objetivos que están planteando en su proyecto de grado que se pueden llevar hasta un año, y si se lleva un año, pues hasta que no lo alcance no se puede graduar, no puede presentar su trabajo. ¿Qué pasa allí? Que en ocasiones les ha tocado pagar otro semestre más matriculando solo el trabajo de grado para poder presentar su proyecto. ¿Por qué? Porque como no establecieron tiempos y sus objetivos, y resulta que el objetivo que tenían planteado allí no se lograba alcanzar en 4 meses, sino que en 8 o en 10 o en un año, pues por obvias razones, hasta que no lo alcance, no se puede graduar. Entonces, miren lo importante de planear muy bien los objetivos de manera inteligente, en donde yo desde el principio esté asegurando de que sí voy a poder cumplir con eso que prometí, porque lo que prometí, al final allá en la conclusión, tengo que indicar que sí alcancé esos objetivos. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por aquí aparece pues al final como tal de este artículo, por aquí está lo que se menciona ahí. El objetivo de este estudio fue relacionar el conteo de esas garrapatas con la productividad del animal en fincas ganaderas ubicadas en el bosque seco tropical en 2 regiones de Colombia. Aquí al final, miren, aparece señalada cada una de estas partes. Hay algo que miren que no está señalado, esto es una información adicional, ya les voy a indicar por qué es una información adicional, porque si yo me centro en lo que ellos habían planteado de su hipótesis, aquí ellos hablan que simplemente van a trabajar o van a investigar sobre los factores fisiológicos del animal, el componente racial y el estado nutricional. Y esta información que está aquí me habla de otros factores que son los ambientales, temperatura y humedad relativa, que dicen que puede estar relacionados con el aumento de esa población, pero que en sí ellos solamente se van a centrar en los factores que tienen que ver con el animal y no en los factores ambientales. Digamos que esto es una información que ellos ponen allí de manera adicional, pero que como tal no hace parte ni del planteamiento del problema ni pues de la sección de la hipótesis. Esto que se ve aquí es lo que ustedes tendrán que hacer, lo que está allí para el trabajo del día, pues que queda el día de hoy del artículo, y ya les voy a poner, voy a buscar aquí la información
del trabajo para irles explicando pues con las mismas diapositivas y les quede pues todo muy claro. Recuerden que es en los mismos grupos que descargaron el artículo. Ya les voy a indicar la fecha también de entrega. Profe, Dime. profe, porfa, no se olvide de crear el grupo de nosotros, que no estamos todavía. Tienen que Profe. llenar el formulario. Si llenan el formulario, yo lo reviso y lo creo. Profe, qué pena, otra pregunta. ¿Esta diapositiva en qué parte está? En la unidad 1, los archivos. Allí allá, el último canal que les aparece dice unidad 1, enfoque sistémico. Ahí está toda la información de la clase. Listo. Aquí está pues lo que ustedes deben hacer. Ya les había indicado. Son los mismos grupos. Les había indicado que en los grupos que les creé o los canales específicos que les creé por cada uno de esos grupos, deben a la carpeta que aparece ahí en los archivos que dice artículos científicos subir el artículo en PDF que ustedes descargaron. Lo segundo es que el trabajo que van a entregar lo entregan en un documento de Word, o sea, no me lo vayan a entregar en PDF ni lo vayan a convertir, sino que lo entregan en documento de Word. Yo lo descargo, lo reviso de la entrega que ustedes me están realizando y se lo subo a la carpeta a cada grupo específico para que todos los integrantes del grupo puedan revisar las correcciones que se les ha hecho a cada uno de los trabajos. El de las normas APA también se los voy a subir a esos grupos o esos canales específicos para que todos puedan ver cuáles fueron las correcciones que yo les realicé, porque como normalmente solo uno hace la entrega, si yo le hago corrección, pues les llegará a uno nada más y los demás no podrán ver, sino que tendrán que preguntarle pues al otro compañero qué fue lo que nos corrigió la profesora o este tipo de cosas. En cambio, si lo hago por medio de esos grupos específicos y privados, allí todos los integrantes podrán ver cuáles son las correcciones que tienen que cambiar, que hay que mejorar, para que lo tengan allí presente. Entonces, entrarlo en Word. ¿Y qué tengo que hacer? Debo identificar y señalar las partes de la introducción. Lo que les expliqué el día de hoy, lo que voy a hacer es que voy a copiar y pegar en un documento de Word la introducción del artículo que yo descargué y voy a señalar así de esta manera. Ustedes les pueden cambiar los colores que quieran, pero el hecho es que sí quede muy claro qué color corresponde a cada parte de la estructura. Le pueden poner flechas o lo que hacen otros estudiantes es que señalan pues todas las partes y al final me ponen breve descripción en amarillo. Planteamiento de la hipótesis está en tal color y planteamiento del problema en tal color, objetivo está en tal color. Entonces, por favor, si van a hacerlo con las flechas, pues de esta manera, y si no, copio, pego la información, la pongo ahí en Word y elijo cualquier color, pero el hecho es que al final me tiene que indicar a qué corresponde, a qué parte de la estructura de la introducción corresponde ese color que ustedes señalaron en esa introducción. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, lo único que es eso. Toca hacer, escoger el artículo que nosotros, pues el artículo que habíamos escogido anteriormente y que se lo presentamos en clase. Ajá. En ese artículo, identificar la Copia. breve descripción, copiar y pegarla en un texto de Word, el planteamiento del problema, la hipótesis, la posible solución, el objetivo. Tal cual como se ve aquí en el ejemplo de la clase. Miren que aquí está, yo copié de un artículo, lo pegué aquí, señalé cada una de las partes, los identifiqué por medio pues de colores y de esa manera realicé el análisis de la introducción del artículo. Dime. Pueden cogerse del artículo en sí cualquier párrafo, ¿qué? No te escuché bien. O sea, toca coger, digamos, del artículo de uno cualquier párrafo y hacerle eso. La introducción. Ah, ok. Ya. O sea, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar cada una de las partes que tiene ese artículo. Entonces, el día de hoy vamos a analizar la introducción. La próxima clase vamos a analizar los materiales y métodos. A la siguiente clase vamos a analizar otras partes de la estructura
de ese artículo. Vamos a analizar parte por parte, cada día que vamos viendo clase, vamos a ir analizando diferentes partes de el artículo. ¿Listo? Entonces, ahorita solo vamos a trabajar la introducción, voy a tomar la introducción. Y en la introducción, de acuerdo a lo que se les explicó el día de hoy, sobre la información que debe de ir en la breve descripción, entonces, leo yo el artículo que descargué en su introducción y señalo, pues, dónde estará esa breve descripción. Normalmente la breve descripción siempre es el primer párrafo. O sea, lo primero que me aparece en la introducción es lo que hace parte de la breve descripción. Ya luego de allí tendré que leer la información y decir, ah, bueno, esto que sí es el planteamiento del problema. Esta información que aparece más adelante es la hipótesis que ellos plantearon. ¿Por qué? Porque es una suposición que ellos están indicando cómo podrán mejorar la situación o qué es lo que pretenden comprobar por medio de la investigación que están realizando. Las posibles soluciones o justificación, entonces lo mismo, de acuerdo a lo que yo les expliqué el día de hoy, entonces así mismo voy a buscar la información que corresponda a lo que debe de ir en una justificación o en unas posibles soluciones. Y en el objetivo, pues lo mismo, digamos que casi en la mayoría de los casos como este, dice el objetivo de este artículo fue tal cosa, entonces ahí pues yo ya sé que eso es el objetivo. Adicional, aparece al final, en la última parte de la introducción. De esta manera, debería de aparecer cada una de las partes de la estructura de la introducción en los artículos que ustedes van a leer. Pero se puede presentar en donde omitan información. Me he encontrado con artículos en donde no plantean una hipótesis. Entonces ustedes tienen que identificar eso, leer la información y decir, no, este artículo no tiene una hipótesis planteada, me lo indican ahí. O si, por ejemplo, hay alguna parte que no está en este orden y, por ejemplo, las posibles soluciones están antes de la hipótesis, pues lo mismo, la señalan, ponen posibles soluciones y le indican que no están en el orden que se les explicó en la clase. Pero sí o sí, pues tendrán que identificar estas partes. Lo ideal es que en este orden, pero se puede presentar el caso que en algunos artículos no esté de esa manera. ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que para Bueno, todos está. disculpa, de pronto cuando la copiemos, por ejemplo, en el artículo de nosotros está estilo revista, ¿no? Al pasarla a Word, la recomendación es volverla y convertirla tal cual como está en el artículo original. O sea, está O como a dos sea, páginas, estilo revista. la página está dividido en dos columnas. ¿A eso te Sí, refieres? sí, ¿Sí? correcto. Listo. No, no importa. O sea, ustedes la toman y si la quieren, por ejemplo, aquí, mira que aquí estaba así también, mira. Dividía la página en dos columnas y yo pues la copié en Word y la dejé de esta manera. O sea, no hay problema. Después de que no omitan información, no hay problema si la ponen así para que les quede mejor señalar de esta manera. Okay. Pero el hecho es que aparezca la información, o sea, ni que yo vaya a omitir información, ni que le vaya a cambiar, ni que me le vaya a inventar una hipótesis, porque ha pasado que como no le encuentran la hipótesis, se la inventan. Entonces, no me la voy a inventar, sino que simplemente voy a decir que el artículo no tiene hipótesis. Pues da el caso que no presente. ¿Listo? Ahí tocaría puro copy-paste, ¿cierto, profe? Copia y Sí, pegue. o sea, copian y lo pegan allí y luego lo leen y empiezan a señalar, según lo que les expliqué el día de hoy, que debe tener cada una de estas partes la información allí pertinente para la breve descripción, qué información debe ir en el planteamiento, cómo se plantea una hipótesis, qué información debe llevar y así sucesivamente pues con cada una de las partes. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Allí en la fecha de entrega les aparece que hay plazo máximo hasta la próxima semana a las 6 de la tarde, sí, antes de la clase, para que lo tengan allí muy presente, que no se vayan a pasar, porque digamos que está como el tiempo justo para esa semana revisar y subirles las notas a Teams y luego acá vemos los del primer avance, que sería el promedio como
de las dos actividades, del taller de la semana pasada y lo que quedó el día de hoy. Listo, entonces no sé si tendrán allí unas preguntas, dudas. Voy a enviar de nuevo el link de la asistencia para los que faltan por diligenciar el link de la asistencia, y si no hay dudas, no hay preguntas, ya les quedó todo muy claro. Se pueden desconectar, me quedo con los dos grupos que les devolví el trabajo pues para explicarles allí lo que tienen que hacer. Para los demás, entonces feliz noche y pues nos vemos dentro de 8 días a la misma hora pues de la clase. Profe, yo sí tengo una consulta y es respecto al objetivo que no, pues siento que no me quedó tan claro. No importa que sea muy extenso o eso va dependiendo del artículo que uno haya escogido. Depende del artículo, o sea, hay artículos incluso que hasta ponen objetivos específicos. La mayoría casi siempre solamente tienen uno general, está ahí al final de la introducción, pero se puede dar el caso en donde hay unos artículos que adicional a ese objetivo general tienen los objetivos específicos y son mucho pues más amplios. Entonces se puede dar el caso de que sea más extenso. Okay, o sea, yo les estoy indicando la manera correcta de plantear cada parte que compone esa introducción. Que los artículos que ustedes vayan a enfrentar esté de esa manera,